¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, días muy particulares, semanas especiales. Esta semana en particular tuvo lugar la celebración del Día Mundial del Agua, así que algo de esto vamos a conversar con los invitados que tenemos hoy aquí en El Campo, en la industria verde. Vamos a arrancar con Pedro Viñó, quien es el nuevo titular de Maizar, la organización que coordina a toda la cadena del maíz en la Argentina. Mucho para hablar porque hay una situación en el mercado internacional y hay un momento muy particular para meterle valor agregado, para pensar en industrias basadas en maíz, que es una de las tareas pendientes. Queremos ver qué visión tiene al respecto Pedro Viñó. Conversaremos luego con Agustín Belloso. Agustín es el titular de Tomorrow Foods, una compañía que produce proteína vegetal. Queremos ir muy a fondo con él para que nos cuente lo que está haciendo con esto, donde uno de los focos ha sido precisamente la huella hídrica. Esta semana hubo un evento en el que mostraron lo que es la huella híbrida de la proteína de arveja amarilla, un tema interesantísimo porque entra en esta carrera hacia una mejora de la huella ambiental en algo que no es tan común o no se escucha hablar tanto como huella hídrica, como huella de carbono. Así que interesante lo que podamos conversar con Agustín Belloso. Y conversaremos con Leo Sarquís. Leo ha sido ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, milita en el PRO y es un hombre con una visión muy abierta, muy amplia y que me parece que nos va a poder dar una visión acerca de este momentum que estamos viviendo a nivel global en la relación del sistema agroalimentario argentino con el mundo y al mismo tiempo con las cosas que están sucediendo en el ámbito local a través de distintas intervenciones, manipuleos y las cosas que todos conocemos. Y como siempre, Jorge Castro, hoy dándole una mirada a lo que está sucediendo con el avance del conflicto bélico en Ucrania y la situación de los alimentos a nivel global. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Vamos a conversar ahora con Pedro Viñó. Pedro es el nuevo presidente de Maizar desde hace pocos meses y no habíamos tenido todavía la oportunidad de conversar con él, ver cómo recibió a la cadena del maíz, qué es lo que espera y sobre todo en esta coyuntura donde ha habido tanto ruido en las últimas semanas, donde pareciera que el maíz por ahora viene zafando de un aumento de retenciones, pero en fin, es él quien tiene que comentarnos acerca de cómo la cadena del maíz, representada por él en Maizar, está recibiendo esta situación. Bueno, primero agradecerte, Héctor, el llamado. Siempre es un gusto hablar con vos, con ustedes. La cadena, bueno, la recibí de la mejor forma que puede estar una cadena integrada en un país como el nuestro. Alberto hizo un gran trabajo, hay mucha cohesión dentro de la cadena, hay que seguir construyendo confianza, pero bueno, ya se viene trabajando, Alberto venía trabajando mucho en eso. Me encontré con un muy buen equipo de trabajo, con ganas de hacer cosas, el potencial eterno del maíz sigue estando allí latente, por lo tanto, bueno, yo trataré de ponerle mi energía
a ese objetivo, que es convencer a los decisores políticos de que el maíz es una gran solución. Este año vamos a tratar de medir la huella del maíz. Nosotros entendemos que tenemos uno de los maíces con menor huella ambiental del mundo, sino el de menor huella ambiental del mundo, y queremos medirlo, porque como vos sabés, Héctor, el maíz argentino cotiza a la par de otros maíces que se hacen de otra manera, en un mercado que está dispuesto a pagar un plus para quien cuida la forma de hacer las cosas. Entonces es cuestión de medirlo, de contarlo, de certificarlo, y a partir de allí, infinidad de productos que surgen a partir del maíz como base pueden diferenciarse, y si lográramos las condiciones macro, muchas empresas deberían venir a la Argentina a industrializar acá, porque como bien vos sabés y lo repetís siempre, y Eduardo Trigo lo dijo alguna vez y siempre nos quedó grabado, la biomasa viaja mal, entonces la transformación tiene que ser al lado del lote. Bueno, toda esta coyuntura no hace más que alejarnos de ese sueño, pero seguimos trabajando para eso y creemos que se va a dar. Yo creo que en esto hay una plataforma muy interesante que ha sido tu trayectoria como presidente de APRESID, además de haber estado muchos años en la organización. Y APRESID es la primera entidad que empezó a certificar procesos y esta cuestión de las ventajas competitivas basadas en bienes ambientales. Así que me parece que era casi natural que vos pusieras esta impronta en Maizar. Creo que le va a hacer bien al maíz en Argentina. Tuvimos una campaña complicada. Esta semana se celebró el Día Mundial del Agua y nos faltó agua. El agua es uno de los grandes temas que tienen que ver también con las huellas ambientales, la huella hídrica. ¿Cómo ves al maíz argentino en ese camino? Absolutamente bien posicionado gracias al sistema productivo en el que está inmerso, ¿no? La siembra directa hace que nuestros cultivos tengan una eficiencia en el uso del agua totalmente distinto a lo que puede ser un sistema hecho en siembra convencional, ¿no? Por un montón de factores, pero por ahí, para el que no entiende mucho de técnica, cuando llueve en un patio, acá en Buenos Aires, yo ahora estoy acá en Buenos Aires, y hay un felpudo, sale el sol, se seca rápidamente todo el patio. Ahora, si uno levanta el felpudo, debajo de ese felpudo hay agua. Bueno, eso es lo que hace la cobertura el residuo del cultivo anterior sobre la superficie del suelo, hace que los cultivos tengan mucho más agua disponible para producir. Esto también hay que medirlo, la huella hídrica del maíz, y seguramente vamos a intentar hacerlo, porque en definitiva cualquiera que estudie marketing dice lo primero que tenés que hacer es buscar los beneficios que tiene tu producto y cómo se diferencia la competencia. Y como te decía antes, hoy cotizamos a la par de otros granos de maíz producidos en otros sistemas productivos que tienen distinta huella hídrica y distinta huella de carbono, y sin embargo vale lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos contando la historia, no nos estamos diferenciando. Bueno, ese va a ser uno de los focos fuertes que queremos profundizar, y que ya lo venía haciendo Alberto, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Con los manuales y con Sabine Papendiek y demás. Pero bueno, queremos profundizarlo, queremos contarlo, queremos comunicarlo como corresponde. Otro punto, Héctor, si me permitís, importante también es la industrialización, ¿no? Nosotros exportamos muchísimo maíz en grano, y eso es exportar trabajo directamente, ¿no? Simplemente dando las condiciones, el maíz podría ser un aporte inmenso a una Argentina que lo necesita en cuanto a trabajo genuino, federal, inclusivo, porque la cadena de maíz necesita todo tipo de trabajadores, desde los menos instruidos hasta los más instruidos, ¿no? Eso entusiasma mucho en un país que vemos cómo se degrada día a día, lamentablemente. Bueno, nosotros queremos levantar la voz y proponer concretamente, como venimos haciendo con nuestros comunicados frente a la coyuntura, ¿no? Acá hay una oportunidad. Hay que ver si nos animamos a tomarla como argentinos. Es muy interesante lo que decís, y yo creo que la industrialización va de aguas abajo a también aguas arriba. Vos fijate lo que ha sido la transformación de localidades como Salto, Rojas, Venado Tuerto, con la instalación de
las grandes compañías internacionales y otras locales de híbridos de maíz, fundamentalmente, el empleo que han generado, empleo de calidad y la misma llegada de PhDs, digamos, a localidades del interior, lo que significó, en Río Cuarto, la instalación de Bio4, donde llevaron profesionales de otros lados a vivir a Río Bueno, Cuarto, ¿no? fíjate ahí, Héctor, permitime hacerte un insert. Los chicos de Bio4, Germán, viste, es íntimo, imagínate que estaba en el comité ejecutivo Germán Di Vela, te digo, ¿no? Bueno, con todos ellos tenemos muy buena relación, con Manuel también. Ellos tienen un plan de hacer 50 Bio4 en toda la Argentina. Sí, Pero claro, si te votan la ley de biocombustibles del año pasado, y va a ser difícil, ¿no? seguro. Y sin embargo es un potenciador de desarrollo federal, ahora que inclusive el tema energético está tan arriba de la mesa. Ir a energías renovables a partir de la fotosíntesis, probadas, porque Bio4 ya existe, no es que estamos contando algo que se podría hacer, ¿no? Bueno, eso es lo que entusiasma, eso es lo que por un lado entusiasma mucho y por el otro lado genera, habla de la mediocridad que tenemos como sociedad, lamentablemente, que no tomamos los caminos que tenemos que tomar y que tropezamos siempre con las mismas piedras, pero eso no hace más que redoblar el esfuerzo que tenemos nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad, para levantar la voz aún más o buscar la forma, por ahí disruptiva, de decir las cosas para que se empiecen a entender. Es el desafío. Aparte de ese desafío estructural, hay uno coyuntural que yo veo como que es algo en el que hay que meterse a fondo, digamos. Para el trigo vamos zafando con la cuestión fertilizantes porque por inercia teníamos stocks y tenemos garantizada por lo menos la fertilización de 6, 7 millones de hectáreas de trigo. Yo pienso que este es un año para meter otras 3 millones de hectáreas de trigo, para ir a 10, pero no tenemos el fertilizante. Y no sabemos qué va a pasar. Y el maíz se siembra después que el trigo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué acciones se pueden desarrollar desde Maizar? Mira, lo que podemos hacer es alertar, es contar de esta realidad a través del diálogo que tenemos. Con Matías Lestani tenemos buen diálogo. A Matías le planteamos, por ejemplo, ahora lo del pulgón del amarillo en el sorgo y rápidamente instruyó las cuestiones para aprobar, para hacer una especie de moratoria y algunos principios activos tenerlos disponibles para poder aplicar dentro de la ley. Lo nuestro es eso, lo nuestro es alertar, decir, miren que va a pasar esto y vamos a perjudicar un enorme potencial que en definitiva termina perjudicando a la Argentina. El problema es más de fondo, ¿no? Siempre. Vos fijate, teniendo la segunda reserva de gas del mundo, puede ser que nos falte urea. Bueno, hay que sentarse y ver cuáles son esos problemas de fondo, a ver si empezamos a encontrar soluciones de fondo. Por supuesto que en el mientras tanto hay que buscar una solución para la coyuntura, pero a mí me encantaría empezar a pensar esas soluciones de fondo. Me parece bárbaro, necesitamos gas. Si no hay acá, vendrán los buques, no sé a qué precio. Es tremendo, pero vamos a entrar en una batalla entre la generación eléctrica, el consumo domiciliario, los precios, los costos, y el temor es que nuestras plantas de fertilizantes, que son muy importantes y abastecen buena parte de la demanda local, queden castigadas o postergadas por estas necesidades. Momento difícil y el alerta temprano es necesario. Absolutamente, y ahí tenemos que aprovechar la gran red que es el agro para por todos los wines empezar a meter la presión que hace falta, porque en definitiva yo creo que esta guerra lamentable que está sucediendo entre Rusia y Ucrania pone de manifiesto la importancia de lo que es lo que se hace en los lotes, ¿no? Sí. Hoy vemos mucha gente alrededor del mundo muy preocupada. A mí me tocó hablar con Fernando Ledo, que es un argentino que trabaja en el Banco Africano de Desarrollo, y la angustia, el nivel de angustia que tienen esos gobiernos que dependen de la importación de estos productos es inmensa, ¿no? Y nosotros pareciera que muchas veces que estamos fuera de ese planeta. Y somos parte y tenemos que responder. Hoy Argentina tendría que estar llamada a redoblar sus esfuerzos para satisfacer esas demandas. Por supuesto que primero internas, ¿no?
Pero bueno, 2/3 del maíz que se produce se exporta, ¿no? Y se exporta Sí. mucho en grano. Hace falta trabajo. Yo creo que hay mucho para decir y mucho para trabajar para intentar mostrarle a las autoridades que nosotros somos parte de la solución, que nos sentemos las veces que haga falta para encontrar esos mecanismos que nos den certezas, ¿no? No sirve cambiar las reglas del juego cuando vamos por la mitad del río, ¿no? Tenemos que tener reglas claras, perdurables, y a partir de allí seguro que van a florecer muchas oportunidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque maíz y sorgo se produce en una infinidad de provincias, ¿no? Y las oportunidades están allí, las que están más lejos del puerto ni hablar, ¿no? Ahí se pueden hacer, no solo es una cuestión de energía, es de Sí. oportunidades que están allí y que deberíamos aprovechar. Muchísimas gracias, Pedro Viñó, por estos comentarios. El mensaje está pasado y vamos a seguir empujando. Será hasta muy prontito. Un placer, Héctor, como siempre, gran abrazo. Gran abrazo. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde. Ustedes saben que el martes pasado, 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua y me llamó la atención un evento que se organizó en torno a una compañía nueva en la Argentina, donde el foco fue precisamente la huella hídrica, pero en este caso de los productos vegetales convertidos en proteínas para consumo humano directo. Vamos a conversar con Agustín Belloso, de la empresa Tomorrow Food, que fue la que organizó este evento, para profundizar un poco sobre esta cuestión, esta visión que tiene Tomorrow Foods acerca de la huella hídrica como un valor dentro de la gama de productos que están produciendo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por tenerme nuevamente en el programa. Un poco para contar esto que mencionabas, ¿no? El pasado 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua y seguimos igual en la Semana del Agua, que un poco es una oportunidad para llamar a la conservación y la defensa de este recurso natural tan importante que tenemos. Y con ese pretexto, Quilimo, que es una empresa de tecnología dedicada a medir la huella hídrica, organizó y nosotros participamos en un webinar en el cual estuvimos contando el trabajo que se vino haciendo los últimos meses justamente para medir la huella hídrica de la arveja amarilla como materia prima que utilizamos después para nuestros ingredientes y soluciones plant-based que ofrecemos a la industria de alimentos. Qué notable, con el gran Jairo Taut, que es un capo en Quilimo. Exacto. La verdad que han hecho cosas increíbles. Y bueno, ¿cuál es el resultado? La gran síntesis acerca de los beneficios de la huella hídrica, de la arveja amarilla en este caso, de la proteína vegetal versus otras proteínas. Mira, lo que nosotros hicimos fue justamente, Tomorrow Foods tiene, digamos, un compromiso con la sustentabilidad. Queremos que nuestras proteínas vegetales, las soluciones que traemos a la industria, sean superadoras no solo desde el punto de vista de la salud y nutrición como una alternativa más, sino también desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces,
dentro de la sustentabilidad es importante el uso que hacemos de este recurso natural que es el agua. Ahí con nuestro espíritu colaborativo fuimos a buscar el que mejor estaba trabajando en ese sentido y nos encontramos con Quilimo, a quienes conocemos del ecosistema AgFoodTech que viene creciendo en Argentina, que es una empresa que está respaldada por el BID, es el primero en poder certificar huella hídrica en Latinoamérica y está avanzando con este tipo de cálculos. Entonces nos asociamos para un poco empezar a poner en números este claim de sustentabilidad. O sea, lo que hicimos fue medir el consumo de agua que tiene la producción de arveja amarilla a campo para empezar a respaldar localmente lo que venimos escuchando de los alimentos plant-based, ¿no? Que son una alternativa atractiva y sustentable para dar lugar a la creciente demanda de alimentos. Lo que hicimos fue medir justamente cuánto consume 1 kilo de arveja amarilla producido a campo, y en este caso, en conjunto con productores asociados, vimos que 1 kilo de arveja amarilla consume alrededor de 1000 litros de agua por kilo, cual eso no nos dice mucho, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el ganado vacuno también a campo en pie, estamos hablando de 15 veces menos de agua que el ganado vacuno. Digamos, lo que quiero decir es no necesariamente dejar de consumir carne, sino es, como decía, empezar a respaldar localmente y que el consumidor después tenga no solo más alternativas en la góndola, sino también la información para decidir en base a sus criterios, sus objetivos de consumo y demás. Yo recuerdo, hace unos cuantos años hice un cursito en la Universidad de Illinois viendo justamente, en este caso, productos de soja, y allí recuerdo que en una visita a ADM, que era medio líder en productos con soja texturizada y demás, ellos decían que si vos le incorporabas un 20% de soja texturizada a una hamburguesa, te encontrabas con que justamente reducías la huella hídrica de esa hamburguesa por el hecho de empezar a incorporar productos plant-based. ¿Es así? ¿Va por ese lado? Sí, totalmente, va por ese lado. De vuelta, esto es traer más alternativas al mercado para que los consumidores vayan complementando su dieta. Hoy el segmento de consumidores que más crece no es necesariamente el de veganos o vegetarianos, sino el de flexitarianos, que son aquellos que están buscando diversificar su dieta, incorporar más proteínas vegetales. Entonces, a ellos les estamos diciendo, a esos flexitarianos que ya percibían que era mejor para ellos, para su salud, tener una dieta más diversa, hoy podemos empezar a respaldar con datos que tener una dieta más diversa también es bueno para el planeta, en este caso porque hace un menor uso de la huella hídrica. Y lo que comentás vos, esto, lo que serían productos híbridos, combinar proteínas animales con proteína vegetal, no solo permite ir reduciendo la huella hídrica o de carbono que tiene nuestro consumo, sino también permite una transición más tranquila, más ordenada. Digamos, es difícil en la cultura que tenemos nosotros y la idiosincrasia en torno a la carne, plantear dejar de consumirla de un día al otro. Y tampoco es el objetivo, porque digamos, hay también maneras de elaborar las proteínas animales que pueden ser más sustentables que otras. De vuelta, esto busca ir a la complementación e ir siendo como consumidores cada vez más responsables con los impactos que tienen nuestras decisiones. Es importante tenerlo en cuenta y por lo menos no hacer la del avestruz, digamos, no podemos meter la cabeza abajo de la tierra porque nos van a pasar por arriba. Decime, ¿qué destino tiene la harina de arveja amarilla que ustedes están produciendo? Veo que estás en algún lugar que me tendrías que identificar. Estoy en el conurbano, en José Alonso Suárez, donde tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo, donde contamos con la primera planta industrial de extracción y aislación de proteínas de Latinoamérica. Es decir, acá la arveja amarilla que produjimos a campo viene ya transformada en harina para llevar adelante un proceso de extracción, aislación y funcionalización de su proteína. Buscamos quedarnos con una proteína al 90%, para luego transformarla en estas soluciones y productos alimenticios. Por eso, y es muy importante, y justo hoy los
los atiendo desde la placita del parque industrial, porque en la planta estamos justamente poniendo en régimen la planta y avanzando con los primeros batch de producción de esta proteína, lo cual nos va a permitir también medir y saber qué es lo que pasa en la etapa industrial con el consumo de agua. Hoy sabemos y podemos empezar a poner data dura sobre lo que pasa a nivel de campo. Bueno, en pocos meses también vamos a poder medir nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono en la parte industrial, que si bien es marginal, porque el 98% del consumo de agua se genera en el campo, digamos, es también importante saber qué pasa con ese restante 2%, o incluso si puedo seguir disminuyendo todavía más el impacto que tiene la etapa industrial en estos alimentos plant-based a partir de recirculación de agua del proceso, a partir de enfoques sustentables, porque de ahí ya me quedo con la gran mayoría de lo que pasa en el campo y esa huella hídrica y esa huella de carbono del campo, que ya sabemos en Argentina lo hacemos muy bien de una manera sustentable y eficiente y somos pioneros a nivel mundial. Agustín, claramente ustedes están orientando a Tomorrow Food a food y no a feed, ¿no es cierto? Muchos productos, muchos derivados de soja, se han orientado más a esto. Ustedes tienen un enfoque puesto en alimentación humana. Eso es lo que se desprende hasta del nombre de la compañía. Pero, ¿cómo se utiliza? ¿Cuál es el producto que llega a otros procesadores y al mercado finalmente? Bien, en Tomorrow Foods, digamos, les conté este parte del proceso. De grano pasamos a harina para luego tener un aislado proteico, y ese aislado proteico es el ingrediente clave para después formular alimentos plant-based. Ahora, esa proteína luego la combinamos también con otros ingredientes funcionales, y lo que nosotros entregamos a la industria son unos premix en seco, digamos, todos los ingredientes funcionales con su perfil nutricional, con una buena funcionalidad para que los jugadores de la industria puedan de una manera muy simple y ágil transformar esos premix, integrándole agua, aceite, dependiendo del caso, y poder lanzar nuevos productos plant-based al mercado. Digamos, estamos avanzando en lo que planteamos como integración vertical desde el campo, tratando de conectarlo con la ciudad, y ese también es uno de los paradigmas que queremos cambiar, no solo enfocarnos en un modelo agroexportador, del cual nos ha ido muy bien y hemos encontrado mejoras y eficiencias. Ahora queremos pasar al agregado de valor en origen con desarrollo de tecnologías propias y dirigiendo esos esfuerzos, como bien decía vos, Héctor, al segmento de alimentos, porque por ahí creemos que pasa uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, es cómo producir más y mejores alimentos para una población en crecimiento, para consumidores cada vez más sofisticados y que requieren más información. Entonces, ese es el desafío también que nos apasiona día a día y al que le ponemos todo el empeño. Conozco al menos dos, sé que hay muchas más, hay incluso otras en América Latina, hasta en Chile y demás, iniciativas que son, digamos, muy fuertes, particularmente en Estados Unidos, también en Europa, de lo que tiene que ver con proteínas alternativas. Impossible Food, Beyond Meat, son dos cosas de las que se habla todos los días, ambas nacidas en California y que están haciendo realmente un desarrollo espectacular. Una ya llegó a Wall Street, la otra sigue siendo privada, pero ya vale miles de millones. Me parece que se subieron tempranamente y con mucha imaginación a una ola que realmente es espectacular. Así que felicitaciones por eso y bueno, adelante y adelante con esta puesta a punto de la planta. Pronto nos gustaría visitarla, ver un poquito desde adentro lo que puedan mostrar, porque aquí hay también patentes, secretos industriales y demás que hay que respetar, pero bueno, nos encanta lo que están haciendo y nos encanta la trayectoria de todos ustedes, la familia Belloso, que no es casual que esté en este momento dándole vuelta a este tema. Así que un gran abrazo a todos, felicitaciones, felicitaciones por lo que están haciendo por el agua y será hasta muy prontito. Muchísimas gracias, Héctor, por el espacio para seguir contando cómo, como decía vos, apalancamos las ventajas comparativas que tenemos en nuestro país para ir hacia esos mercados o ir a
satisfacer las necesidades que nos plantea el siglo XXI. Así que siempre bienvenidos a visitar y muchas gracias por el espacio. Será hasta prontito, Agustín, y saludos a César. Y nosotros continuamos Saludos. aquí en el campo La Industria Verde. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición IPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Genética sustentable para el cultivo de algodón. Verde, conversando con Leo Sarquís. Leo es conocido por todos, ha sido funcionario en la provincia de Buenos Aires, ministro de Asuntos Agrarios, ministro de Agroindustria de la provincia, y hoy sigue en la actividad política y con su propia tarea de consultor. Y Leo, queremos ver un poco cómo estás viendo este momentum tan especial donde se ha desencadenado una guerra a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso ha alterado los mercados que ya venían bastante firmes y ha desencadenado una serie de situaciones acá internas que todavía necesitamos evaluar. Y por eso te convocamos para que nos des tu punto de vista sobre lo que está pasando. Muchas gracias, Héctor, por llamarme, por convocarme. A ver, cuando uno mira todo lo que está pasando en el mundo, lo primero que es imposible no mirar es cómo estás internamente en la Argentina para ver si todo lo que está pasando en el mundo te afecta, cómo te afecta y si hay oportunidades, ¿no? Yo creo que la visión general es, uno está mirando un tema desgraciado, como puede ser una guerra, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. A partir de ahí se empiezan a hacer análisis de qué es cómo le impacta a la Argentina, y a partir de ahí es cómo Argentina puede, entre comillas, colaborar, ver oportunidades a través de lo que tiene que ser, como en nuestro caso que vamos a hablar, a través de lo que pueden ser las producciones agroindustriales y obviamente el beneficio que eso puede traer a la Argentina, habida cuenta también de las posibilidades de poder suplir con lo que son producciones nuestras y a su vez también, la verdad, tener algo de solidaridad ayudando a esa parte del mundo con los productos nuestros, ¿no? Cuando uno mira todo ese escenario, uno dice, bueno, a priori, Rusia y Ucrania, que producen más de 1/3 de lo que tiene que ver con el trigo y la cebada en el mundo, al ver mermado todo lo que es esa posible producción de esta campaña respecto a lo que Argentina puede hacer, obviamente rápidamente se ve una gran oportunidad. Argentina viene de campañas récord de trigo, obviamente en cebada en forma permanente también, pero a su vez empezamos a tener un tema de costos que tiene que ver con los costos de energía, a través de lo que tiene que ver con el gas, con los problemas que tiene Argentina para importar gasoil, con el tema de los fertilizantes y todo lo que tiene que ver con el precio del crudo también. Entonces ahí todo lo que aparece como oportunidad empiezan a haber ciertas limitaciones. Y ahí entra lo que tiene que ver con el mercado interno, las limitaciones que hace este gobierno a través de determinadas acciones como la suba o no de derechos de exportación o retenciones ante determinados productos, la realización o la creación de fideicomisos privados que siempre guardan o si querés guardan retenciones encubiertas, el poco acceso al financiamiento general, bueno, y ahí es donde empezamos a ver que todo lo que parecen como oportunidades muy grandes no lo son tal, ¿no?
Me parece que estás colocando muy bien la cosa en términos de oportunidades y al mismo tiempo mencionaste la palabra solidaridad. Yo creo que hay un deber de los países que pueden producir alimentos para atender los faltantes que se van a generar a partir de esta crisis desencadenada por la guerra. Como vos bien mencionás, es un producto que es el número uno en materia de alimentación humana directa, como es el trigo, que es el que está centralmente afectado por la guerra. Así que yo creo y coincido con vos que podemos verlo en términos de oportunidad, pero al mismo tiempo debemos verlo como una obligación, porque el mundo nos va a mirar mal si nosotros por peleas internas y por falta de visión retraseamos nuestra oferta de trigo, que es lo primero que tenemos a mano para ofrecer para la próxima campaña. Así es, tal cual. Y yo creo que, pero también veo lo que están haciendo los países cercanos a nosotros, ¿no? Yo digo, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos los países que están cerca nuestro, que producen cosas parecidas, ya están listos como para poder seguir vendiendo sus productos con esa misma tendencia, ¿no? Comercial, solidaridad. Y Argentina yo no veo que esté con una planificación para decir, bueno, vamos desde Cancillería para ofrecer al mundo lo que nosotros tenemos de la mejor manera. Y la verdad que no lo veo, o sea, como que así como no veo un plan económico, y no solo yo, sino nadie, tampoco lo veo a nivel política exterior en lo que tiene que ver con lo que mejor hacemos, que es la producción de alimentos, ¿no? Digo, en un momento donde Argentina o los productores argentinos deberían estar motivados, no solamente por la guerra, vuelvo a decir con esta desgracia que puede ser oportunidad o no, lo que digo en forma general, el mundo necesita alimentos. Todos los años nos llenamos la boca de las oportunidades que tiene la Argentina de producir alimentos para el mundo, etcétera. Pero digo, nadie está haciendo nada para que eso pase. Y con la excusa de proteger mercados internos, ponemos limitaciones a lo que tiene que ver con las exportaciones, cuando todos sabemos, vos lo has dicho, yo lo digo permanentemente también, que Argentina puede exportar el doble, valga la redundancia, y aparte producir el doble de lo que hoy hace, ¿no? En infinidad de productos alimenticios. Ahora, ¿qué debería hacer un Estado, un gobierno? Dar todas las condiciones macro para que eso pase. Seguridad jurídica, reglas claras, motivación, dar crédito y financiamiento, una rebaja de impuestos en forma sostenida para que no afecte la producción. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario, ¿no? Leo, yo te he visto participar y ser muy enfático públicamente, aún participando de un partido político que no ha sido muy pro biotecnología, concretamente en el caso del HB4 en trigo. Sin embargo, vos estuviste empujándolo, sacando un poco los pies del plato. Esta semana se celebró el Día Mundial del Agua. Me gustaría un poco tu reflexión uniendo las dos cosas. El agua, el uso del agua, el aprovechamiento del agua y HB4 como tecnología. Bueno, yo lo primero que hice del Día del Agua, lo primero que hice, puse un Twitter mío personal donde yo lo que digo es el recurso más importante, natural, no es limitado, así que cuidémoslo, cada uno desde su lugar, ¿no? Cuando uno tiene acceso a la biotecnología o empresas que hacen uso de la biotecnología cada vez más fuerte en el tema de la producción o la formación de productos, utilizando la tecnología para mejores producciones y en general, me parece que es hasta una obligación el dar un soporte o alentar que eso pase, ¿no? Obviamente con el tema de HB4, trigo HB4, yo siempre me manifesté en forma positiva respecto a la creación o a la producción de este tipo de productos y de esa tendencia, ¿no? Que me parece que es fundamental. Digo, en algún momento el trigo HB4, como está empezando a pasar, se va a probar en el mundo y va a tener los beneficios que ya tiene, aparte de lo que es resistente a la sequía, la salinidad, en determinadas condiciones mucho más extremas. Hay campañas que pueden estar mejor o peor, en algunos lugares puede haber mejor rinde o menor, pero lo cierto es que esta tendencia de modificar el trigo genéticamente, que dé beneficios generales para lo que tiene que ver con la alimentación humana, que está comprobado que esta modificación genética no afecta para nada a lo que tiene que ver con la alimentación humana en general, sino que todo lo contrario, da beneficios en la producción
y en obtención, si queremos, de aumentar lo que es la masa crítica de alimentación, me parece que de a poco todo esto va a tener una tendencia positiva, no solamente en la Argentina, sino después en el resto del mundo, por más que hoy todavía esté un poco trabado. Entonces, me parece que en la Argentina lo que tiene que hacer es fomentar esto sin tener los miedos de los perjuicios. Siempre hay un miedo desde lo comercial para ver si se mezcla este trigo, porque en la Argentina siempre la excusa es que no existe segregación. Bueno, tendremos que empezar a hacer las cosas de una manera para que la segregación exista de una manera responsable, que creo que se puede hacer, porque de hecho se han hablado en muchos espacios políticos estos como tendencias de planes productivos. Y por más que parezca difícil, esto en algún momento va a pasar para que esto se encauce. Así que yo soy optimista y me parece que si hay una empresa argentina con capitales de muchos lados y casi todos argentinos, donde se ha invertido muchísimo para que esto se desarrolle, me parece que lo primero que hay que hacer es apoyarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Leo Sarkis, por estos comentarios, barriendo desde las obligaciones, desde la solidaridad hasta las oportunidades. Gracias, será hasta muy Muchísimas prontito. gracias, Sigamos. Héctor. Hasta pronto. Dale, muchísimas Nosotros gracias, continuamos a disposición. aquí. Gracias por llamar. Continuamos en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. TVH, garantía de confianza. Cada vez que se hace un camino, se avanza. Ahora, con fuerza propia. Nuevo encuentro con Jorge Castro y el tema que manda es consecuencias de la guerra a partir de la invasión del ejército ruso a Ucrania. Jorge, ¿qué consecuencias está teniendo esto, particularmente en la zona del Mar Negro, que es un poco el tema clave en lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria a nivel global? Mira, Héctor, Standard & Poor's, una de las principales consultoras y al mismo tiempo bancas de inversión de Wall Street, señala que la producción conjunta de trigo de Rusia y Ucrania en el periodo 2022-2023 ascendería a 65 millones de toneladas. El hecho es que a esto hay que sumarle el siguiente hecho que es fundamental. La totalidad de los puertos sobre el Mar Negro, tanto de Rusia como de Ucrania, están cerrados. Por lo tanto, no pueden exportar la producción de trigo en este próximo año, y esto implica una caída que estiman de la demanda mundial de por lo menos 100.000 toneladas de trigo y 100.000 toneladas de maíz, lo que implica no solo precios récord del trigo en el mercado de Chicago, sino fundamentalmente una situación de carencia de alimentación, sobre todo en sectores en las regiones como el norte de África, Medio Oriente, África subsahariana y el sur de Asia, que son las regiones más pobres del mundo y que dependen en forma abrumadora del trigo que proviene, del trigo y del maíz, sobre todo del trigo, que proviene de la producción ucraniana y rusa. La primera es la rusa, la quinta es la ucraniana. De esto se está hablando a diario en los mercados, es una agitación tremenda, a lo que hay que sumar la crisis de los fertilizantes, porque también esa región es una gran proveedora, sumado también a Bielorrusia, de fertilizantes a nivel global. O sea que países como Brasil, por ejemplo, sí,
Brasil es un Exactamente. país que importa mucho fertilizante, potasio y nitrógeno, urea de esa región. Exactamente. Entonces, a este hay que sumarle otro hecho importante, Héctor, es que no se prevé para este periodo 2022-2023 la aparición de una super cosecha norteamericana de granos, que ha sido la forma de salvar una situación de crisis como esta que experimenta el mundo con la guerra de Ucrania en otros momentos de la historia de la agricultura mundial. Lo que hay ahora en Estados Unidos es una situación de desincentivo, falta de incentivos económicos para los farmers norteamericanos, de modo que ellos impulsen una nueva super cosecha de granos de las cuales los Estados Unidos es responsable varias veces en su historia de los últimos 10 años. En este sentido, lo que hay que tomar en cuenta es que el precio de los combustibles y el precio del diésel están en niveles récords en los Estados Unidos, de modo que la ecuación económica para producir más no favorece a los farmers norteamericanos. El resultado es que tampoco hay que esperar del lado de Estados Unidos una super cosecha que permita salvar la carencia de granos que provienen fundamentalmente de la producción ucraniana y rusa. Y por otro lado, me parece que también están frente a una sequía de ribetes históricos en todas las zonas trigueras de Estados Unidos. Exactamente. Esto se nota ya en los principales estados trigueros del Medio Oeste, que son Kansas y Nebraska, en donde ya hay signos, indicios muy significativos de que se aproxima una sequía de envergadura en la historia de la agricultura norteamericana. Gracias, Jorge, por estos comentarios de hoy que nos obligan a seguir día a día, minuto a minuto, lo que está ocurriendo tanto en el terreno de operaciones, digamos, como en las reacciones en todo el planeta, porque todo tiene que ver con todo, como lo estamos viendo a través de tus comentarios. Hasta prontito, Jorge. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición IPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Bueno, ya tenemos el aumento de los derechos de exportación para los productos de valor agregado del complejo soja. Subió los esperados 2 puntos la harina de soja, otros 2 puntos para el aceite, 1 punto para el biodiesel, o sea, no fue tan castigado en este caso.
Pero esto globalmente, por un lado, significa la desaparición del diferencial que existía de estos dos puntos entre los productos derivados de la industrialización de la soja y el poroto de soja. Un tema que la mayor parte de los productores, diría, evalúa o percibe como que, entre comillas, se ha hecho justicia porque se quitó una ventaja que tenía la industria de procesamiento, es decir, el cliente, el señor cliente. Bueno, ustedes conocen mi punto de vista. Yo desde hace 25 o 30 años vengo planteando esta cuestión del premio a valor agregado. Mi posición es que ojalá desaparezcan todas las retenciones y se premie el valor agregado o se ayude a la industria con algún reintegro, algún reembolso, algo que premie precisamente y facilite el valor agregado, porque de esa manera consolidamos la industria que necesitamos y que hemos sabido construir y que es lo que le da fortaleza al sistema soja en la Argentina. No consigo a la Argentina sin una demanda de poderosos industriales que terminan siempre volcando al mercado ese diferencial cuando existe. Y fíjense si no es lo que pasa cuando no existe. La primera consecuencia es una caída del precio del poroto. Esto no es entendido por todo el mundo. Las entidades, en esto a veces siento que remo solo contra la corriente y algunos piensan que uno lo hace porque tiene algún interés respecto de esa cuestión. Mi interés es absolutamente intelectual, es un interés que parte del conocimiento de la historia, de la trayectoria y de lo que ha sido el impulso que tuvo este sector sin otra política activa que lo que ha sido la revolución tecnológica que hicieron los productores por su propia cuenta. Y que eso fue eso, más la liberación de nuestro sistema portuario es lo que, y la construcción de la hidrovía, todo hecho por los privados, es lo que permitió generar la competitividad y esa expansión de la soja de 14, 15 millones de toneladas a las más de 50. Y si no tuviéramos retenciones del orden del 30, 35%, como los hemos tenido históricamente con la soja, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, y cosa que no se suspendió tampoco en la era Macri, que al principio pudo reducir los derechos de exportación, pero después finalmente claudicó su ministro de Economía y su equipo de Agricultura, que tuvo que ceder frente a ese embate, planteando razones económicas, la crisis económica. En este momento lo que dice el gobierno argentino es que la crisis es social y hay que subsidiarlo, pero siempre paga el sector, y en este caso a través de el aumento de los derechos de exportación de los productos de valor agregado. ¿A quién le sirve todo esto? A los productores no, porque no son beneficios que antes quedaban en la industria que ahora pasan al sector productivo. Son beneficios que antes quedaban en la cadena y que pasan directamente al Estado. Una exacción adicional, en este caso 450, 500 millones de dólares, con el argumento de crear un fondo para sostener la mesa de los argentinos subsidiando productos de la cadena triguera. Objetivamente, si esto no favorece a la industria y no favorece a los productores, uno piensa ¿a quién favorece? ¿Al Estado? El Estado ya se favorecía bastante con el aumento de los precios internacionales. Quizá haya que pensar un poquito más allá de todo esto y ver si no hay alguien que está fogoneando históricamente la desaparición del estímulo a la industrialización de los productos en la Argentina. Y concretamente lo que uno piensa, porque antes existía también el castigo a los productos de valor agregado, en el caso del aceite, por ejemplo, donde China pretendía aceite refinado al valor del aceite crudo, poniéndole derechos de importación al aceite refinado y no al aceite crudo. ¿Qué querían hacer? Que la Argentina les exportara aceite crudo. Lo mismo con el crushing. ¿Qué quieren hacer ellos? Llevarse el poroto de soja para industrializarlo ellos. Y lo han dicho. El embajador de China en la Argentina aplaudió la medida y lo hizo públicamente frente a las autoridades de Agricultura hace 3 años, cuando les dijo que las importaciones de China de poroto de soja desde la Argentina habían aumentado un 180% desde que se eliminó ese diferencial.
Por otro lado, sabemos que hay intereses también de la República Popular China porque Argentina desande lo poco que hizo en los últimos meses en materia de la hidrovía, porque ellos quieren también ser los dragadores y los que manejen el tráfico a través de la hidrovía. Esto está siendo lobiado por el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y a través del Instituto Patrio con la compañía dragadora china. Esto genera preocupación en todo el complejo portuario argentino porque precariamente se había encontrado un cauce para mantener la hidrovía funcionando y ahora las aguas se vienen a agitar. Y como último punto que está vinculado con lo mismo han sido las declaraciones de Antonio Aracre, un funcionario, un ejecutivo de una empresa de primerísima línea como es Syngenta, que fue adquirida hace unos años por la compañía estatal china de productos químicos ChemChina, y también se manifestó a favor de este tema de meterle derechos de exportación a los derivados de la soja para generar un fondo social, en este caso para subsidiar el trigo. Estas cosas hacen sospechar que, bueno, hay, no diría una mano negra, pero que hay intereses que se están moviendo de manera constante, de manera histórica, y nosotros muchas veces pecamos por ahí de exceso de inocencia con nuestras propias rencillas internas. Hasta la semana que viene.